Bien, estimados amigos, continuamos con el desarrollo temático de esta asignatura. Un tema que consideramos importante desarrollar es el tema de la jurisprudencia en México y la Declaración General de Inconstitucionalidad. Señalamos en este esquema que los órganos facultados para la creación de jurisprudencia son el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial Local. Si hablamos del Poder Judicial de la Federación, vamos a mencionar el tema de el Pleno, las salas, la sala superior y los tribunales colegiados de circuito. Muy bien. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa va a crear jurisprudencia que únicamente va a vincular a los entes pertenecientes a este tribunal. Y también existe la posibilidad que los poderes judiciales locales emitan respectivos criterios jurisprudenciales. La pregunta que tenemos que formularnos es, ¿para quién es obligatoria la jurisprudencia? Destacamos que la jurisprudencia obliga a tribunales unitarios y a tribunales colegiados de circuito, a jueces de distrito, a tribunales militares y judiciales del orden común y a tribunales administrativos y del trabajo. A ellos vincula, a ellos obliga la jurisprudencia. ¿Cuáles son los sistemas legales que nos van a ayudar a conformar la jurisprudencia? Señalamos los precedentes obligatorios, ¿sale? La reiteración y la contradicción de tesis. A continuación vamos a ir revisando estos puntos. Empezamos con el análisis de obligatoriedad de la jurisprudencia. Entonces, decimos, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación, así como de las entidades federativas, por supuesto, con la excepción de la propia Suprema Corte. Muy bien. Entonces, destacamos, estimados amigos, si la jurisprudencia es de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta va a obligar a todos los demás órganos, ¿sale? Por mencionar a, por ejemplo, en este caso, las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito, jueces y órganos jurisdiccionales de naturaleza local, así como también los militares y tribunales administrativos y del trabajo. Para ellos será obligatoria esta jurisprudencia. Continuando con el análisis de nuestra unidad, señalamos la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, ¿sale? Pero la de las salas no será obligatoria para el Pleno. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice este renglón? Nos establece lo siguiente. Si la jurisprudencia emana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno, recuerden que el pleno se encuentra conformado por 11 ministros.
Esta jurisprudencia obliga a las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son dos salas. Primera sala conoce de asuntos de naturaleza civil y penal. Y la segunda sala conoce de asuntos laborales y administrativos. Muy bien. Entonces, en este sentido, estimados amigos, esa jurisprudencia del Pleno de la Corte obliga a la primera y a la segunda sala. Cada sala se encuentra conformada por 5 ministros. Uno de ellos será su presidente. Pero la jurisprudencia de las salas en ningún momento puede obligar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Continuamos con nuestro estudio. Y señalamos que la jurisprudencia que establezcan los llamados plenos regionales va a considerarse obligatoria para, escuchen bien, todas las autoridades jurisdiccionales de la federación, así como de las entidades federativas, pero de su respectiva región. Muy bien. No obliga, vale, pónganlo con mayúsculas, por favor, a la corte, ni tampoco a otros plenos de otra región. No lo va a obligar. Muy bien. Con motivo de la reforma al Poder Judicial, acuérdense que con antelación tenemos nosotros los circuitos judiciales. Muy bien. Cada circuito judicial se compone de tribunales colegiados, de tribunales unitarios de circuito, de juzgados de distrito y los órganos que resolvían las contradicciones de tesis de tribunales colegiados de circuito de su mismo circuito judicial eran los llamados plenos de circuito. Con motivo de la reforma, ahora habla plenos de circuitos regionales que van a abarcar varios circuitos judiciales. Habrá que ver cómo se regulan estos plenos de circuitos regionales dentro de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Muy bien, continuamos. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas, pero de su respectivo circuito. No obliga, por favor, mucha atención, a la corte, al pleno, a las salas, a los plenos regionales y a tribunales colegiados de circuito, pues distintos. No obliga a los tribunales colegiados. Entonces, esta es una cuestión que tenemos que tomar nosotros en consideración. Estimados amigos, señalamos la jurisprudencia por precedentes obligatorios, un solo criterio y nada más uno por el pleno de la Corte con el voto de 8 ministros o de las salas por el voto de 4 ministros van a constituir un precedente que es obligatorio. Recordemos que el tema del precedente judicial ya existía en nuestra legislación
cuando hacemos mención de el artículo 105, fracción 1 de nuestra Constitución, la cual regula la controversia constitucional. Y tenemos el artículo 105, fracción 2, que regula la acción de inconstitucionalidad. En este supuesto, ya existía, estimados amigos, lo que conocemos como el precedente obligatorio cuando esta resolución era aprobada por el voto de 8 ministros. Muy bien, 8 ministros. Ok, ahora también tendremos este precedente con el juicio de amparo, siempre y cuando tengamos esta mayoría calificada por el Pleno de la Corte, 8 ministros, y las salas, 4 ministros. Muy bien. Otro criterio que vamos a mencionar a continuación es el de jurisprudencia por reiteración de criterios. En este caso tenemos que el órgano jurisdiccional emite 5 criterios en un mismo sentido sin ninguno en contrario. Si uno de estos criterios fuera contrario, ya no se conformaría la jurisprudencia. Muy bien, entonces tienen que ser esos 5 criterios y tienen que ser emitidos por el mismo órgano jurisdiccional. Muy bien. Ok, continuamos, estimados amigos, con el tema de la contradicción de tesis y quién debe de unificar los criterios. Vamos a establecer varios casos en particular. Por ejemplo, si hablamos de tribunales colegiados de la misma región, en este caso, si existe controversia entre la jurisprudencia, van a resolver los llamados plenos regionales de circuito. Muy bien. Si la contradicción se presenta entre tribunales colegiados de distinta región o contradicción de tesis de los plenos regionales, quien resolverá la contradicción de tesis será el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también tenemos las salas de la Corte. Si la contradicción se presenta en jurisprudencia de las salas de la Corte, quien resolverá la contradicción de tesis será el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien, excelente, perfecto. Es importante el tema de la interrupción de la jurisprudencia. Cuando la jurisprudencia por reiteración o por contradicción es sustituida, ¿sale? A solicitud de quienes formulan porque se dan circunstancias cambiantes, las cuales obligan a modificar los criterios que han sostenido los jueces federales. Entonces, si existen circunstancias que han cambiado, que cuando se estableció la jurisprudencia no existían, pues bueno, ahora vamos a establecer un criterio completamente distinto. Bien, estimados amigos, para llegar a un último punto, analizamos el tema de la Declaratoria General de
inconstitucionalidad. Cuando las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelvan amparo indirecto en revisión con un solo caso que se presente. Cuando hablamos de mayoría calificada en pleno, hablamos de 8 ministros y en sala hablamos de 4 ministros. Muy bien, van a resolver la inconstitucionalidad de la norma en un plazo de 15 días. Le tienen que notificar a la autoridad que emitió la norma para su derogación, para su abrogación. Le damos un plazo de 90 días para que haga esa modificación, derogación o abrogación de la norma. Y si el órgano que emitió la norma general no lo hace, entonces el Pleno de la Corte va a emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad cuando ésta hubiese sido aprobada por 8 ministros. Muy bien. Estimados amigos, entonces, respecto a esta unidad, analizamos temas muy importantes en relación de la jurisprudencia y la declaratoria general de inconstitucionalidad. Señalamos quiénes son los órganos facultados para la creación de jurisprudencia. Señalamos el Pleno de la Corte. Destacamos también a las salas. Señalamos que en materia electoral tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por conducto de la Sala Superior que elabora todo el año y las salas regionales que elaboran solamente durante la jornada electoral, así como los tribunales colegiados de circuito. ¿A quién obliga la jurisprudencia? Pues a todos los órganos jurisdiccionales de la federación, de las entidades federativas, tribunales militares, tribunales judiciales del orden común, tribunales administrativos, tribunales del trabajo. Destacamos la conformación de jurisprudencia por precedente obligatorio, por reiteración y por contradicción. Y bueno, ya vimos que el precedente obligatorio implica que un solo criterio aprobado por el Pleno con el voto por lo menos de 8 ministros y de las salas por el voto de 4 ministros constituyen este precedente judicial. Analizamos la jurisprudencia por reiteración de criterios y señalamos esos 5 criterios en un mismo sentido, sin ninguno en contrario, por conducto del mismo órgano jurisdiccional. Estudiamos cómo se conforma la contradicción de tesis y quién es el órgano encargado de unificar el criterio y por supuesto revisamos el tema de la interrupción de la jurisprudencia y de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Estimados amigos, ha sido un enorme placer estar con ustedes en el desarrollo de esta unidad temática de nuestra maestría en Derechos Humanos, en particular la asignatura Amparo Laboral para la protección de los derechos de los trabajadores en esta materia. Bien, estimados amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y a continuación vamos a revisar la última unidad que se denomina litigio estratégico. Muchísimas gracias. Bien, estimados maestros, vamos a continuar con la última unidad que se va a denominar litigio estratégico. Esta unidad es muy importante en el ejercicio del control de convencionalidad, tanto difuso como concentrado. El primer tema que analizaremos es el tema referente con la obligatoriedad de la jurisprudencia interamericana. Destacamos entonces en el primer punto que solamente será obligatoria la jurisprudencia en que el Estado mexicano sea parte.
¿Sale? Primer criterio que empezó a analizar nuestro máximo órgano jurisdiccional. Si se fijan, era un criterio un poco limitado en el ejercicio del control de convencionalidad. Posteriormente se estableció que solo era orientadora la jurisprudencia cuando el Estado mexicano no fuera parte. Esta es una cuestión que hasta cierto punto hacía ver que no había un verdadero compromiso del Estado por el respeto, por la tutela de los derechos humanos que se encontraran dentro de los tratados internacionales. El caso Rosendo Radilla Pacheco contra México es de verdad importante por lo que se plantea dentro de este párrafo 339. Nos dice, es tarea del Poder Judicial tener en cuenta, escuchen bien, no solo el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que la Corte es el intérprete último de la Convención Americana. Bajo este estándar, entonces hay un compromiso sobre los asuntos en los cuales el Estado mexicano sea parte, pero también aunque el Estado mexicano no sea parte. Señalamos en relación a este punto algunos principios, algunos acuerdos respecto a la obligatoriedad. Un primer criterio sostiene, solo será obligatoria en asuntos contenciosos en los cuales el Estado sea parte, bajo nivel de compromiso para el respeto de los derechos humanos. El segundo criterio amplía la esfera protectora y dice, es obligatoria la jurisprudencia en asuntos contenciosos e incluso en aquellos asuntos donde el Estado mexicano no sea parte. Para llegar a un tercer criterio de obligatoriedad, señalamos, estimados amigos, lo siguiente. Decimos, atención, es obligatoria la jurisprudencia en asuntos donde el Estado sea parte. Ya lo destacamos en primer lugar. También cuando el Estado no sea parte, pero agregamos un tercero. Además, también en relación a las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una referencia muy importante, es un nivel de compromiso superlativo para la protección, la tutela, la salvaguarda de los derechos humanos. Muy bien, a través del ejercicio de control de convencionalidad, vamos a verificar tanto la Constitución, la ley, los reglamentos, los actos de autoridad y vamos a revisar que todos estos mecanismos a verificar se ajustan a las normas, a los principios, a las obligaciones que se contemplan en la Convención Americana de Derechos Humanos y los protocolos adicionales que derivan de esta convención. Existe un doble ejercicio de control de convencionalidad. Recuerden, el último intérprete del control de la Convención Americana es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso destacamos el ejercicio del control de convencionalidad desde este doble aspecto.
el control concreto de convencionalidad y el control difuso de convencionalidad. El control concreto lo tienen los dos órganos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que el control difuso, todos los jueces parte del sistema interamericano van a velar por el cumplimiento de la convención y de sus protocolos que de ella deriven. Por eso señalamos que ejercemos un doble control, control difuso y control concentrado. El control difuso, reiteramos, no importa la jerarquía, no importa la materia. Todos los jueces que forman parte del sistema interamericano deben de velar por la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero al final, también señalamos que el control concentrado lo ejerce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al final de cuentas, ejercemos el control de convencionalidad de ambas formas. ¿A qué me refiero? En primer lugar, lo que tenemos que hacer referencia, estimados amigos, es que partimos de lo siguiente. Muy bien, aquí está. Cuando yo presento mi demanda en una vía ordinaria, lo primero que vemos es esto. En esta demanda, yo ejerzo un control de legalidad, pero también puedo ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad. En un ejercicio de control difuso, cuando se dicte sentencia, tendrá que haber un pronunciamiento en relación a este control de convencionalidad. Apelo, cumplo con el principio de definitividad, me voy al amparo directo, el tribunal colegiado de circuito resuelve, como subsiste un tema de convencionalidad, va a conocer en revisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, seguimos con un control difuso. Estamos ante los jueces del Estado, parte del sistema interamericano de derechos humanos. Pero al final de todo esto, yo he cumplido con el principio de definitividad. Ahora sí, ya voy a ejercer un control concreto de convencionalidad. En primer lugar, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para posteriormente continuar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Estimados amigos, no olvidemos el fundamento del control de convencionalidad a nivel internacional. Tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y también tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos. La primera declaración es de 1948 y la convención es de 1969, entrando en vigor hasta 1981. Muy bien. Por lo que respecta al fundamento del control de convencionalidad a nivel nacional, tenemos la reforma constitucional del 2011 y tenemos la resolución del caso Radilla Pacheco contra México. Esta es la base para el ejercicio del control de convencionalidad. Lo siguiente que vamos a explicar es muy importante que ustedes lo conozcan de fondo
porque decimos que las autoridades en el respectivo ámbito de su competencia van a velar por la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, en este caso tenemos a órganos legislativos. Van a crear la norma. Tienen que verificar que esa norma no sea contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y lo mismo va a ocurrir cuando nosotros planteemos el ejercicio del poder judicial. El poder judicial federal, local y municipal deberán de abstenerse de aplicar cualquier norma que sea contraria a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Muy bien. Recuerden, la reforma constitucional del 2011 es un punto de partida importante. Dice el artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas van a gozar de los derechos humanos que se reconocen en la Constitución, pero también en los tratados internacionales. Constitución y tratados internacionales. Hay dos principios que vamos a aplicar dentro del control de convencionalidad y control de constitucionalidad. La interpretación conforme y el principio pro persona. Muy bien. El acto de autoridad tiene distinta naturaleza. Administrativo, legislativo y jurisdiccional. Muy bien. En esa naturaleza, todas las autoridades que emiten un acto deberán de velar que este acto está acorde con la Constitución, pero también está acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos. A este ejercicio lo vamos a llamar interpretación conforme, pero también utilizamos y complementamos con el principio pro persona, porque lo que vamos a verificar al final de cuentas es inclinar balanza, aplicando la norma que sea más favorable, aplicando la norma que menos restrinja, aplicando la norma que menos lesione los derechos humanos y que se encuentran contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos, también así como en la Constitución. Muy bien. Los pasos para el ejercicio del control de convencionalidad son los siguientes. Paso número 1. Partimos con la presunción de que el acto de autoridad se encuentra dentro de los parámetros de constitucionalidad y de convencionalidad. Posteriormente, realizamos interpretación de la norma a la luz del control de constitucionalidad y a la luz del control de convencionalidad. El tercer paso, debemos los operadores jurídicos optar por la interpretación que sea más favorable, que otorgue una mayor efectividad a los derechos humanos. Muy bien. Entonces, en ese sentido, inclinamos balanza. En ese sentido, ponderamos. Desecharemos interpretaciones incompatibles y con menor alcance protector. Si no se logra la interpretación constitucional conforme ni la convencional, se desaplica la norma nacional
y en su caso el órgano facultado deberá de hacer la modificación a la norma o en todo caso la Corte deberá declarar su invalidez a través de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Muy bien. Una pregunta importante que tenemos que formularnos en este momento es, ¿y qué es el sistema interamericano de derechos humanos? ¿Por qué tenemos a este órgano que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en Washington, D.C.? ¿Y por qué tenemos esta Corte Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de San José de Costa Rica? Muy bien, entonces aquí vamos a ver este esquema, compañeros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede la vamos a encontrar en la ciudad de Washington, D.C., esta fue constituida con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Muy bien. Y bueno, aquí da fundamento a esta comisión. Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en San José de Costa Rica, lo que ocurre aquí, estimados amigos, es que cuando se crea en 1969, se constituye otro órgano adicional a la comisión. Hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, perfecto. Entonces, hay una competencia de la Corte que es contenciosa y consultiva. La base normativa del ejercicio del control de convencionalidad lo tenemos en esta Declaración Americana de los Derechos del Hombre, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos. Si tomamos como base la declaración, entonces prácticamente todos los países miembros de la OEA lo han suscrito. Y en ese caso, esta declaración da fundamento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un órgano de naturaleza consultiva, protectora de los derechos humanos. Pero si mencionamos nosotros la base de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay muchos estados que no se han sumado a esta competencia. Tenemos, por ejemplo, el tema de Canadá, tenemos a los Estados Unidos, tenemos, por ejemplo, a Venezuela, tenemos a Belice, tenemos a Cuba y tenemos a varias islas del Caribe que no han suscrito dicha convención. Muy bien. Entonces, ¿cómo opera todo este sistema, estimados maestros? Muy bien. Opera desde una primera perspectiva, la jurisdicción ordinaria. Primera instancia, agotamos los medios de impugnación, tanto ordinarios como extraordinarios, y en este supuesto hemos cumplido con la jurisdicción local del Estado. Ya no hay nada que podamos interponer, pero sigue subsistiendo un tema de derechos humanos contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos o en la declaración, entonces podemos presentar nuestra petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que posteriormente, si emite una resolución de fondo y el Estado decide no hacer caso a dicha recomendación, pues bueno, va a presentar la demanda correspondiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Ok. Destacamos, estimados amigos, cómo se presenta una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primero, presentamos nuestra petición, como la vemos acá. ¿Sale? La puede presentar
directamente la víctima como persona individual, la podemos ejercer de forma colectiva o también por conducto de la ONG. En el caso de que se presente de forma colectiva, hay que individualizar a las víctimas del resto de personas que no lo son. También tenemos que verificar al Estado responsable y el acto o la omisión que causó la lesión a los derechos humanos. En este caso, tenemos que esta autoridad permitió la construcción de una empresa que contamina un río y le causa afectación a la salud de las personas. Muy bien, como señalamos con antelación, la base es de estos dos documentos, la Convención Americana y también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Señalamos que tenemos que agotar las instancias jurisdiccionales internas para posteriormente acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Una vez que hemos agotado la instancia interna, tenemos un plazo de 6 meses para presentar nuestra petición. Si el asunto ya se está conociendo por otra jurisdicción, entonces la Corte no va a conocer, perdón, la comisión no dará trámite a nuestra petición porque se ha actualizado una causal de litispendencia. Pero bueno, si no es el caso, entonces vamos a verificar cómo se da el trámite de un caso en el sistema interamericano de derechos humanos. Muy bien, vamos a revisar a grosso modo que empezamos, estimados amigos, con nuestra petición. Aquí la vemos. Posteriormente, pues bueno, si se admite a trámite nuestra petición, se le va a asignar un número de expediente. Cuando la comisión recibe nuestra petición, calificará si es procedente, si se deniega o si nos piden que se aclare algún punto de la petición. Muy bien, le damos vista al Estado responsable para que en un término de 3 meses haga sus observaciones a este informe sobre admisibilidad. Se llega a pláticas conciliatorias con la comisión que de cumplimentarse ponemos fin a la controversia en materia de derechos humanos. De no ser el caso, se celebra audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las partes presentan sus alegatos, las partes presentan sus medios de prueba y respecto a eso, la Comisión Interamericana va a emitir un informe de fondo. El informe de fondo y el informe de admisibilidad, al final de cuentas, se le va a presentar a las partes para que hagan sus observaciones dentro de un plazo de 4 meses. Muy bien. Después de vencido este plazo, pues bueno, vamos a permitir que la autoridad pues dé cumplimiento a la recomendación en un plazo no mayor de 90 días. Si la autoridad decide no hacer caso a ese informe sobre admisibilidad, a ese informe de fondo, con autorización previa de la víctima, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representará sus derechos, actúa como si se tratase de un fiscal y pues de alguna manera presentará la demanda correspondiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se corre traslado a las partes, se celebra la audiencia pública en la cual se formulan alegatos, se desahogan pruebas y en base a ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitirá una sentencia. Muy bien, perfecto. Prácticamente con esto, compañeros, pues llegamos al fin y vamos a, por conducto de la Corte, a verificar que el Estado responsable garantice y proteja los derechos humanos. Vamos a verificar con la víctima que se ha restaurado su afectación y vamos a vigilar con otras ONGs que pues se le dé seguimiento a este caso que se está planteando, a esta sentencia que ha emitido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, estimados amigos, para concluir,
algunos asuntos importantes en relación de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos, por ejemplo, el caso Alfonso Martín del Campo II en un tema de tortura, Carlos Castañeda Goodman contra México en un caso de candidaturas independientes, caso González y otras, conocida como Campo Algodonero, mujeres de Ciudad Juárez que desaparecían y no se le dio seguimiento a su desaparición, por supuesto. El caso Rosendo Radilla Pacheco y la importancia que tiene en la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Fernández Ortega y el caso de Rosendo Cantú, indígenas de Oaxaca que fueron violadas por la autoridad, perdón, guerrerenses que fueron violadas por el ejército. Y bueno, el caso Cabrera García y Montiel Flores, que tiene que ver con un asunto referente a un debido proceso. Son por lo menos algunos elementos que destacamos dentro del respectivo ejercicio de control de convencionalidad concentrado y que fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estimados maestros, prácticamente con esto damos conclusión a sus estudios, a su materia de amparo en materia laboral para la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. No me queda más que agradecer su atención y como siempre, estimados amigos, estoy para servirles y muchísimas gracias, esperando que la sesión haya sido de su agrado. Como siempre, su amigo Héctor Martínez Sandoval está a sus apreciables órdenes. Dios los bendiga, que tengan una feliz jornada. Muchísimas gracias.